Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a una nueva charla. En este caso vamos a hablar de angioplastía en lesiones que no comprometan una bifurcación. Bueno, todo alto médico tiene sus planes, ¿verdad? La forma de hacer un buen planeamiento. Entonces la angioplastía no escapa de eso, entonces es importante siempre planificar bien lo que vamos a hacer. Y esa planificación implica revisar la historia clínica del paciente, implica revisar qué medicación estaba tomando, tiene alguna alergia, todo lo que sea referente, como te digo, al procedimiento. Otra cosa que deberíamos revisar siempre es la ficha, la ecocardiografía, si tuviese una tomografía realizada ya previamente, o algún cateterismo previo, ¿verdad? Eso generalmente es algo que acá en IPS tenemos un fácil acceso, gracias a que tenemos el software. Entonces podemos revisar todos los datos del paciente, pero es algo que tenemos que también tener en cuenta que en algún momento tendríamos que hacer un checklist, ¿verdad? Y poner todo lo que sea, para que todo operador, independientemente de quién sea, lo haga, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí empieza lo que va a ser el PCI, ¿verdad? Y entonces lo siguiente, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente en importancia para que nuestro procedimiento tenga resultados, el monitoreo, ¿verdad? El monitoreo del paciente durante el procedimiento. Tenemos que tener una presión arterial basal, tenemos que tener una saturación de oxígeno, el electrocardiograma tiene que estar bien conectado y tiene que funcionar. Y también el aspecto farmacológico. Recordar que nosotros usamos drogas anticoagulantes, ¿verdad? Sobre todo para hacer el procedimiento de implante del stent. Entonces tenemos que controlar eso, ¿verdad? Generalmente usamos heparina no fraccionada, una dosis de 70 a 100 miligramos kilo peso. Lo ideal es que tengamos lo que se llama el tiempo de coagulación activada y que podamos medir el ACT, ¿verdad? El ACT se hace generalmente antes del procedimiento para tener un ACT basal, posterior a la primera dosis del anticoagulante y finalmente, si es que es necesario, se refuerza con una segunda dosis, ¿verdad? Entonces, esos son los tres controles que sí o sí hay que hacer y luego cada 30 minutos el control del ACT. Eh, lo ideal para un procedimiento de implante externo o angioplastia es que nuestro ACT tiene que estar entre 300 y 350, ¿verdad? Y para procedimientos más complejos, más largos, incluso en algunos casos por encima de 350. Bueno, el acceso va a depender mucho de las características del paciente. Actualmente hacemos mucho acceso radial, eh, pero hay que tener en cuenta que muchas veces es preferible, en ciertos casos también el acceso femoral y vamos a ir viendo en qué momento. El siguiente paso, el paso 5 es que tenemos que enganchar a las coronarias. Eso ya la mayoría de los que estamos acá, los residentes, todos ya saben cómo hacer el enganche en las coronarias, así que no nos vamos a playar en eso, tampoco vamos a hablar mucho de la angiografía, ¿verdad? Pero la angiografía tiene que ser completa, no solamente mirar el vaso nativo, tenemos que ver también las colaterales. Entonces va para poder determinar qué lesión lo que vamos a tratar, pues, elegir una guía apropiada y sobre todo irnos a hablar de lo que vamos a hacer ahora, que es la preparación de la lesión y del stent, ¿sí? Sí o sí hay que hacer sine qua non básicamente eso, hay que preparar la lesión y posteriormente poner el stent, ¿sí? La preparación de la lesión, como vieron, hay muchos ítems, ¿verdad? En el punto 9. Sin embargo, nosotros vamos a detenernos a hablar sobre todo en la piedra angular que es la angioplastía con balón, ¿sí? Finalmente, siguiendo los pasos que nos vamos a estar discutiendo ahora, siempre tenemos en cuenta cómo vamos a cerrar nuestra vía arterial, la fisiología, si es que tuviésemos posibilidad de hacerlo, ¿verdad? También lo mismo la imagen. Y por último, hablar también del soporte hemodinámico que va a requerir el paciente, ¿sí? Por eso es importante una buena planificación. Eh, si fallas en planificar, básicamente estás condenado a fracasar, ¿sí? ¿Seguimos? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos la preparación? Tenemos que hacernos algunas interrogantes, ¿sí? La preparación de lesión, estamos frente a una lesión coronaria, y lo primero que tenemos que preguntarnos es si es que nuestra guía está en la verdadera luz, ¿verdad? O sea, fue exitosa nuestro wiring, vamos a decir así, ¿verdad? Entonces, si es que no, hay que reposicionar la guía, ¿verdad? Lo segundo que tenemos que preguntarnos es si el trombo estamos en una lesión con una gran cantidad de trombo o una severa calcificación. Porque en ese caso, ¿verdad? No es la primera opción la angioplasia con balón, ¿sí? Y lo mismo sucede con
por ejemplo, un puente safeno venoso degenerado o pequeña cantidad de trombo. El problema de eso es que cuando uno, generalmente, sobre todo los puentes safenos, ¿verdad? Como tienen alta tasa trombótica, entonces cuando uno balonea, generalmente tiende a dispersar el trombo más distalmente, ¿verdad? Entonces, generalmente es preferido el stent indirecto de un vaso safeno degenerado, ¿verdad? ¿Sí? O si hubiese un pequeño trombo, también uno puede decidir hacer una trombectomía, ¿verdad? Ya sea farmacológica y esperar, ¿verdad? O sea, no necesariamente tenemos que ir a la angioplastia con balón. Una vez que hacemos la angioplastia con balón, tenemos que preguntarnos siempre si tenemos buen flujo. Si no tenemos buen flujo, hay que hacer vasodilatadores, ¿sí? Seguimos teniendo buen flujo, entonces sí vamos a proceder a la expansión del balón y finalmente el stent. Ese sería el algoritmo para hacer. Si no tenemos buen flujo, lo ideal es no colocar ni un stent porque vamos a empeorar el no reflow. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a stentar las lesiones? Y la mayoría de los casos, ¿verdad? Difícilmente vamos a dejar una lesión solamente con balón, excepto en ciertos casos que vamos a estar hablando, ¿verdad? Eh, ¿Y qué es lo que hace el stent? Básicamente lo que disminuye el riesgo del retroceso elástico propio de las arterias y una probable restenosis más adelante, ¿sí? Cuando no tenemos que hacer el stenting, ¿verdad? Cuando hay un pobre flujo anterior, ¿no? O sea, no tenemos no reflow y el stent lo único que podría hacer en esa circunstancia es empeorar. Hay una excepción ahí que si nosotros llegamos a ver la angiografía y controlamos que tiene una disección proximal, en ese caso sí tendríamos que tentar esa lesión proximal, ¿no? Pero si no, el stent no ayuda, ¿sí? Tenemos que tratar de hacer fármacos, tenemos que hacer vasodilatadores, hasta que recuperemos el flujo y posteriormente hacemos el stent. O que sea una lesión que no pudo haber sido dilatado por el balón, y eso es muy importante porque si nosotros subestimamos las lesiones, por ejemplo, calcificadas, ¿verdad? Y ponemos un stent directo y vamos a crear un gran problema porque vamos a estar estenteando una lesión que después ya no se va a poder dilatar. Y es mucho más fácil dilatar una lesión sin un stent, sin las mallas del stent, que con las mallas del stent adentro, ¿sí? Después, así, hay un riesgo importante de compromiso de un vaso colateral de importancia, entonces también no estaría indicado después inmediatamente con una angioplastia. Ya vamos a ver que hay técnicas que se usan en bifurcación, que no es el caso, ¿verdad? Pero en el punto 3 podría ser sorteado con eso. O vasos muy pequeños, o sea, el vaso diana o el vaso objetivo muy pequeño, y eso favorece, como sabemos, la trombosis del stent que podamos poner en ese vaso. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestra lesión lo consideramos ya que pasó la guía y preparada, ¿verdad? Ese es el primer paso. Recordemos que un fenómeno que tenemos que hacer siempre antes de considerar que estamos en la verdadera luz, por lo menos dos proyecciones angiográficas ortogonales. Esto es muy importante. Entonces, de esa manera vamos a evitar, por ejemplo, que esté en un vaso que esté muy cerca de la edad, un vaso pequeñito, ¿verdad? Un vaso colateral ahí y pensamos que la lesión anterior y no es, ¿verdad? Y ahí comienzan los problemas. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que la guía tiene que estar lista. Otro fenómeno que tenemos que considerar, perdón, es que la guía tiene que estar óptimamente posicionada y distalmente en el vaso, ¿sí? Lo más distal posible. Bueno, y si miramos vamos a hablar solamente del stenting, porque básicamente los pasos con el balón son exactamente los mismos. Así que vamos a seguir hablando del stenting ya directamente, porque como dije anteriormente, difícilmente hagamos una angioplastia sin colocar un stent. Y tenemos que preguntarnos entonces que si los vasos están correctamente posicionados. Perdón, la guía está correctamente posicionada en el vaso. Como vemos acá, las guías no están correctamente posicionadas. ¿Por qué? Porque ambas guías que se pusieron adrede, ¿verdad? Están en vasos colaterales, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Inadvertidamente uno puede empujar algún dispositivo y así ocurren o así se inician las pequeñas perforaciones distales, ¿sí? Lo siguiente que tenemos que considerar es que nuestro catéter guía tiene que estar correctamente aspirado y flasheado, ¿sí? Como ven ahí, tenemos que tener un retorno, ¿verdad? Y a veces incluso eso, va a saber que creo que no es el caso, pero podemos retirar coágulo del catéter guía. Siempre que vemos algún coágulo en el catéter guía, tenemos que frenar todo, ¿sí? Tenemos que frenar todo y considerar que tal vez la varina no haya corrido, porque recordemos, nosotros no hacemos control de ACT, ¿verdad? Entonces la única, todo es una cosa mágica ahí que tenemos que tratar de adivinar, ¿verdad? Que sí se fue por la vena, todas esas cosas, ¿verdad? Pero si vos ves un coágulo, frená todo, revisá todo, ve lo que pasa,
controlado a través de que la vía periférica esté funcionando. Si no tenés vía periférica, te va a una vía central y tratás de enviar ya ahí correctamente la parina. Y bueno, por eso es importante hacer estos pasos. Flashear sí o sí el manifold antes de iniciar el procedimiento, y estar limpio, así como se ve ahí en el... Recordemos que muchas veces hacemos después de un angiograma, y entonces tiene que estar bien limpito nuestro manifold. Seleccionar el stent adecuado. ¿Y cómo hacemos para seleccionar el stent adecuado? Bueno, acá vamos a hacer una pequeña, vamos a meter también el balón adecuado, ¿sí? Entonces, vamos a hablar primero de la selección del balón. Y el balón, lo que necesitamos es que el diámetro con el vaso tiene que ser 1:1. O sea, esa medición que nosotros hacemos para medir el vaso distal, ¿verdad? Generalmente tiene que ser 1:1 con el diámetro del balón, ¿verdad? Y si es que vemos que una lesión muy calcificada, con mucha toxicidad, tal vez sea necesario un pequeño balón primero, un balón más pequeño, para pasar la lesión, para preparar el vaso para el siguiente balón, ¿sí? Después, la longitud de la lesión, siempre preferimos para la selección del balón, balones más pequeños que el de la lesión, ¿sí? Entre la compliancia, preferimos los no complacientes porque también nos permiten hacer postdilatación, ¿sí? O sea, si tienen que pedir un solo balón y la lesión no es muy calcificada y muy tortuosa, entonces por ahí un no complaciente sería más que suficiente, ¿sí? Y el delivery, generalmente los tipos de intercambio rápido o monorail son los preferidos. Bueno, y después hay balones que tienen algunas características que se usan en lesiones muy calcificadas, que son tipo los balones tipo angiosculp o los balones que producen, bueno, después vamos a ir mirando todo eso, balones específicos. Bueno, y volvemos a la selección del stent. Generalmente siempre buscamos poner un stent medicado, excepto tal vez en el caso de los puentes saphenovenosos, donde buscamos stents con la estructura, o sea, el polímero más fino posible, ¿sí? Y que sea también mucho más, que nos permita también hacer un recorrido largo a través de la safena, ¿verdad? Después el diámetro, siempre usamos el diámetro distal del vaso, ¿verdad? Ya que eso ya lo podemos ver tanto por angiografía como por imágenes cardiovasculares, ¿verdad? Por ejemplo, un IBUS. Y es importante conocer también el límite de los estenes, ¿verdad? Porque, como sabemos, muy grandes estenes para el vaso, entonces podemos incluso producir una perforación, ¿sí? Y la longitud del estén siempre es de la parte normal a la parte normal. Generalmente si no vamos de la parte normal a una parte afectada, entonces vamos a tener alta posibilidad de restenosis. Bueno, esto es muy importante para tener en cuenta. Generalmente lo ideal es considerar que, por ejemplo, tenemos una angioplastía donde nuestro vaso distal mide 3 milímetros, pero nuestro tronco, por ejemplo, mide 4,5. ¿Qué pasa si yo elijo un stent de 3? Muy difícilmente yo pueda sobredilatar ese balón hasta 4,5. Entonces yo tengo que elegir, ¿qué es lo que tengo que hacer en ese caso? Tengo que elegir, lo primero tengo que preparar la lesión, ¿verdad? Agarrar por ejemplo, un balón de 3, balonear hasta 3, de tal manera que me ponga un stent de 3,5 a baja atmósfera, y posteriormente hago el baloneo para el tronco, ¿verdad? Con un stent no complaciente, corto, ¿verdad? Entonces ahí yo completo todo, ¿sí? Entonces, eso es importante, la selección de los stents. Ahí, por ejemplo, un stent de 3 no se va más, difícilmente vaya a más de 3,5. 3,5 es su límite prácticamente. Algunas marcas pueden llegar hasta 4,25, por ejemplo. Pero es importante que conozcamos ese detalle, ¿sí? A la hora de hacer la angioplastia. ¿Siguiente? Bueno, y como dijimos, nuestra posición del stent tiene que ser con respecto al vaso distal. ¿Qué pasa si hacemos con respecto al vaso proximal y pasa con lo que se ve en la figura de abajo? ¿Verdad? Que hay un shift o desplazamiento de la carina y con la consiguiente obstrucción del vaso colateral. Bueno, tenemos que preparar también el balón del stent. El balón del stent, lo ideal es quitarle todo el contraste antes de hacer la conexión. Antes los balones traen, por eso, como te digo, una llave 3 vías, y con una jeringuita pequeñita de 1 ml uno puede aspirar, entonces le va quitando todo y finalmente después conectar a tu insuflador, ¿sí? Esa es una forma de hacer y quitar todo el aire. La ventaja de eso es que si hubiese una perforación o una ruptura del balón, el aire no se va a ir adentro de la coronaria, ¿no? Después ponemos el stent en la guía,
¿verdad? Este paso generalmente lo hacemos de esta forma, ¿verdad? Haciendo punto de apoyo con el dedo medio, ¿verdad? Y apretando la guía entre el pulgar y el índice. También podemos, en algunos casos estamos con mucho temblor o por algún motivo no podemos usar, ayudarnos del émbolo de la jeringa, ¿sí? Bueno, entonces avanzamos el stem generante es monorail a través del TUI o la llave, el Y, ¿verdad? La llave, el I. Entonces vamos avanzando, nuestro catete de balón generalmente ayudado, ahí se ve la mano del ayudante que tiene que hacer punto fijo implica que tiene que estar tensa esa guía, no puede estar floja, ¿verdad? Porque si no, cuando vos empujes, igual se va a ir hacia adelante. O sea, la guía tiene que estar tensa, tiene que estar tensa y tiene que hablar, vos tenés que sentir una resistencia que te hace el operador, el ayudante, ¿sí? Cuando vas avanzando. En este caso, un TUI con válvula, entonces vemos que le está apretando ligeramente para no dañar el stem. Pero si fuese el otro caso el otro sistema que tenemos, que es con la válvula, pero que se gira, hay que abrir bien para permitir el avance del stem y no dañar durante el avance. Durante el avance. Después deberíamos avanzar el stem la punta de la guía, ¿verdad? El catéter guía, perdón. Y para eso nos valemos de unas marcas, que generalmente no le damos mucha importancia, ¿verdad? Pero nuestro catéter guía generalmente mide 100 centímetros. Y tenemos dos marcas generalmente distales en el stem, ¿verdad? Entonces podemos hacer esa parte sin angiografía. La primera marca es a los 90 y la segunda marca a los 100. O sea, a partir de los 90 comenzamos a hacer fluoroscopía y nos ahorramos un tiempito para no irradiarnos demasiado. Recuerda que vamos a hacer este procedimiento por mucho tiempo, entonces lo ideal es, si puede hacer procedimiento con menor cantidad de radiación, mejor para el paciente también. Bueno, entonces a partir de acá podemos sentir resistencia al avance del balón dentro del catéter guía, ¿verdad? ¿Y cuáles son las causas? Y generalmente, por ejemplo, cuando se usan extensiones de guía, que nosotros usamos muy frecuentemente, o la guía se hizo un kinking, o el catéter guía tiene un kinking, ¿sí? O que haya mucho, por ejemplo, un balón ya adentro, entonces puede haber una resistencia. Y la otra posibilidad es que las guías estén enredadas, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tratar de coordinar eso antes de meter, sobre todo cuando metemos muchas guías, que las guías no estén enredadas entre sí, ¿verdad? Debemos usar una toalla, una compresa como para separar las guías, ¿sí? Entonces ahí tenemos las soluciones, que hay que remover la extensión de guía si es que lo usáramos. Si hay mucho equipamiento, obviamente hay que quitar lo que no es necesario y reemplazar la guía que esté con el kink. Bueno, finalmente es la parte que vamos a detener un poquito más porque vamos a hablar del avance del stent a la lesión, ¿verdad? Que es la parte, vamos a decir, más complicada tal vez de lo que sea el acto del stent, ¿verdad? O del balonamiento. Bueno, hay una técnica que en la literatura se escribe que es avanzar con la mano independiente, con una sola mano. Fíjate que la mano izquierda está atajando el catéter, entonces eso permite mayor apoyo del catéter. O sea, generalmente cuando va a avanzar a dos manos, voy a mirar acá la imagen, la siguiente, cuando uno avanza a dos manos, lo que se le sucede es que nosotros largamos el catéter, ¿sí? Entonces avanzar a una mano tiene esa ventaja, que vos también controlas el catéter cuando avanzás el balón. Generalmente entre los dedos índice, perdón, meñique y el dedo anular se hace como una especie de tironamiento de la guía y con el dedo índice y el dedo eh, pulgar se va avanzando lentamente el dispositivo. Entonces la guía está atrapada de un lado y del otro lado se avanza el balón. Eso no vamos a hacer al inicio, por eso hablamos de las marcas, ¿verdad? Hacemos recién cuando el balón va a pasar del estén hacia la coronaria, perdón, de la guía, del catéter guía hacia la coronaria. Bueno, y a partir de ahora vamos a tener en cuenta una cosita, ¿verdad? Antes de avanzar nada, si sentimos alguna resistencia, lo primero que tenemos que hacer es confirmar que nuestra guía esté en la verdadera luz, la luz verdadera. Como dijimos anteriormente, usando dos proyecciones ortogonales, sí o sí. Bueno, porque tenemos muchas formas de avanzar, sobre todo cuando hay lesiones, vasos muy tortuosos o calcificados, y hay formas de resolver. Y vamos a hablar primero de qué podemos hacer con respecto al soporte del catéter guía, con respecto a la guía en sí, después, o tratamientos de las lesiones proximales muchas veces, proximales al vaso pulposo o al vaso diana que queremos tratar. Y por último, la selección también de un stent más corto
alguna cosita más. Pero vamos a hablar de cada uno, así que vamos a ir comenzando con con qué podemos hacer por el catéter guía, ¿verdad? Para mejorar nuestra, nuestro soporte. Entonces, incrementar el soporte a través de un catéter guía correcto, sobre todo cuando vemos que un vaso es muy calcificado, muy tortuoso. Entonces, tenemos que pensar que los amplas LED, sobre todo el AL1, que es el que más se usa, ¿verdad? Da un muy buen soporte, tiene una pared muy apoyada en la aorta, como se ve en el gráfico. Entonces, generalmente son preferidos para las lesiones de la coronaria derecha. Para el tronco, generalmente preferimos los catéter tipo extravac o extra soporte, lo se llaman por eso. Eh, que también, como vemos en el gráfico, tiene un apoyo muy importante en la pared de la aorta. Después, para los puentes venosos, generalmente el multipropósito da muy buen apoyo. Y para los puentes venosos izquierdos, eh, podemos decir que la L1 es el vaso de elección. Obviamente, eso si nos vamos por femoral, pero por ejemplo, si nos vamos por radial izquierda, para la mamaria, por ejemplo, tiene muy buen soporte. Se puede usar un catéter guía directamente en la mamaria porque vamos a decirle que prácticamente entra lo dentro de la mamaria por ejemplo, si nos vamos por vía radial izquierda. ¿Está bien? Otro fenómeno que se da es que cuando más largo sea el sheet, ¿verdad? También nos va a facilitar a nosotros el soporte. O sea, eso, por ejemplo, nosotros tenemos esto, ¿verdad? Los catéter guías de 7 French, ¿verdad? Que nos aumentan, por supuesto, muchísimo el soporte. Eh, Sobre todo lo que vence es la tortuosidad que pudiera haber en las ilíacas y en la aorta, entonces nos da un mayor soporte como para poder avanzar algo cuando es difícil de avanzar. Y lo que nos hablé también, que era el primer punto, era el tamaño del catéter guía. El tamaño del catéter guía es básicamente la regla es que mientras más grande mejor, ¿sí? Pero vemos también que actualmente hay dispositivos, ¿verdad? Que son extensores del catéter guía básicamente, que se usan y que se pueden usar con un delivery de 6 French, y vemos que lo que tenemos que avanzar para, eh, para tener el soporte necesario. Por lo menos 5 milímetros tenemos que avanzar para tener un soporte muy similar a un catéter guía de 7. ¿Sí? Vamos a ir mirando justamente eso. Pero antes de hablar de los extensores de los catéteres guía, vamos a hablar de algo que se puede hacer también, que es la intubación muy distal. ¿Sí? Intubación distal del catéter guía. Tiene nomás un riesgo esto, no hay que hacer siempre, ¿verdad? Pero si es una lesión que costó pasar el balón, entonces podemos, en ese momento del inflado del balón, podemos avanzar el catéter guía a través del balón. Y fíjate que en la siguiente ya no va a quedar muy fácil para colocar el stent en esa lesión, ¿sí? Esa sería una de las formas. Hay que hacer una pequeña rotación, ¿verdad? Del catéter guía, no hay que avanzar. Si es que vos tenés una resistencia, tenés que ir rotando para que vaya pasando. Pero esa sería una forma. Tiene un problema, que podemos disecar la coronaria, ¿sí? Entonces, si no tenemos la forma de solucionar o reparar eso, no deberíamos hacer esto, ¿sí? Es por eso que se han creado ciertos catéteres de guía que nos permiten una mejor alineación coaxial. Y entonces estos extensores de guías como el TrapLiner, GuideLiner, GuideZilla y el Telescope, ¿verdad? Básicamente lo que hacen es que producen una alineación coaxial, o sea, en el mismo eje de la coronaria, porque muchas veces nuestro catéter parece que está en el mismo eje, pero no lo está. Está, por ejemplo, a 90 grados o 60 grados, ¿verdad? No estamos bien alineados con el eje del nacimiento de la coronaria, ¿verdad? Entonces, esto no, lo que hacen estos extensores de guía, aparte de irse más profundo dentro de la coronaria, ¿verdad? Lo que te permiten es tener mejor alineación coaxial. Y otra cosa que mejora el soporte, si vos te fijas, básicamente en la izquierda tenemos solamente un punto donde nuestro catéter derecha está tocando en la aorta. Sin embargo, eh, con el, con una mejor alineación coaxial y el backup, que prácticamente toda la pared de la aorta está atajando el catéter de derecha. Bueno, ¿y cómo hacemos para avanzar ese extensor de guía? Y básicamente lo que se hace es asistido por balón, ¿verdad? Que es la forma más sencilla, ¿verdad? Se pasa un balón un poquitito hasta donde queremos avanzar, inflamos el balón, posteriormente al desinflar tenemos que avanzar nuestro catéter
ahí tenemos que avanzar nuestro catéter. Entonces, tenemos que ir sintiendo esa, y hasta que avanzamos completamente, ¿sí? Y después volvemos a avanzar nuestro balón y así vamos yendo dentro del árbol coronario. Es una forma sencilla, se llama inworming, ¿sí? Sería como invaginación a través del desinflado, ¿sí? Así es como se avanza generalmente. Bueno, importante, como dije, no solamente para los catéteres extensores, sino también para las guías. Tener una toalla que nos permita que por lo menos separar, ¿verdad? Separar y para saber, sobre todo cuando estamos múltiples guías, ¿sí? Acá nuevamente estamos viendo el trap liner, que, se, que básicamente pudo avanzar. Fíjate que no teníamos casi con el catéter guía ninguna alineación coaxial y eso se pudo eh, sortear gracias en este caso, al extensor del catéter guía. Lo que sí tenemos que tener en cuenta y algo muy importante que siempre estamos diciendo, ¿verdad? Es que tenemos que monitorear la presión arterial del paciente y sobre todo cada vez que vamos a inyectar hay que mirar la curva de presión, porque si no miramos la curva de presión pasa lo que se ve en la figura, ¿verdad? Se puso un extensor de guía que estaba bien profundo, ¿verdad? No, probablemente tenía una curva abombada, se inyectó contraste y se disecó hacia la aorta, ¿verdad? El tronco se disecó hacia la aorta. Entonces es muy importante que siempre antes de inyectar no hace falta ni hacer prueba con angiografía, mirar siempre la curva de presión. Si tenemos una curva bombada de presión, entonces no inyectar, ¿sí? Obviamente hay que retirar primero el extensor de guía y posteriormente hay que hacer la inyección o si tu intubación tenés que mejorar, ¿verdad? Vos tenés que inyectar solamente cuando ves que la curva de presión tiene buena angulación y no tiene las famosas jorobas, ¿sí? Entonces, si no tenés eso, no inyectes. Bien la ley para evitar este problema. Pero a pesar de eso, también puede haber una deformación del equipo, ¿verdad? O pérdida, como en la vista de arriba, o la vista de abajo vimos cómo se formó cuando uno trata de avanzar a través de esto, tampoco son perfectos, ¿no? Quiero decir. Cuando uno trata de avanzar, se formó una pequeña defloración ahí del stem, ¿sí? Bueno, después tenemos, por último, tenemos que incrementar el soporte a través, por ejemplo, de técnicas de anclaje, ¿verdad? Y las técnicas de anclaje hay dos que más se usan, que es el side branch, que es el vaso colateral, ¿verdad? O anclaje en un vaso colateral. Vamos a mirar acá. Básicamente ahí vemos que está anclado en un vaso colateral de una rama marginal derecha. Y posteriormente se infla un balón, ¿verdad? 1 con respecto al calibre del vaso. Y posteriormente se avanza el stent hacia la lesión, ¿sí? Que sería o el balón, el stent o balón hacia la lesión. Perdón. Otra posibilidad es hacer lo mismo, pero este sería el segundo método. Yo cruzo la lesión y tengo que cruzar con dos guías, ¿sí? Como ven, la función del balón que está distalmente, yo avanzo para permitirme avanzar hacia la lesión proximal. Entonces yo inflo ese balón y ese balón lo que hace es sujeta, sujeta la guía, ¿verdad? Mientras más grande el balón, mejor, ¿verdad? Pero por lo menos tiene que ser entre 10 y 20, ¿sí? Entonces, mientras más largo, pero no más grande. Entonces, entre 10 y 20 milímetros, como para que le sujete a la guía, que le haga un anclaje ahí de la guía que queda apretada contra el balón, y en ese momento yo avanzo al stem. Posteriormente, antes de meter el stem, tengo que, evidentemente, desinflar el balón y retirar esa guía para que no quede enjaulada, ¿sí? Bueno, otra forma, pero que se usa más en CTO, es básicamente una variación del anterior. También uno manda ahí un balón distal. Siempre tenemos que corroborar que la guía esté en el vaso, en la luz verdadera, ¿verdad? Y que nos permite, haciendo un stenting de la lesión proximal, avanzar un balón hacia la lesión distal. Entonces queda pinzada la guía proximal, el body wire que usamos, queda pinzada y eso nos permite mayor soporte y avanzar un balón posteriormente. Y posteriormente, avanzamos el stent y una vez que el stent esté ahí, antes de desplegar el stent, tenemos que retirar para que no quede doblemente enjaulada nuestra guía, ¿sí? Pero esa guía nos permite a nosotros entonces tener mayor soporte. Bueno, la alineación coaxial es muy importante, como ven en la imagen, se trató de avanzar un stent y no se pudo avanzar porque la alineación coaxial con respecto al vaso no era correcta, ¿verdad? En este caso ya vimos que podíamos sortear, por ejemplo, si tuviésemos un extensor de catetería se podría hacer igual
con ese catéter guía. Lo ideal es buscar otro, en nuestro caso, buscar otro catéter guía que nos permita mejor alineación coaxial que ya hablamos, ¿verdad? Bueno, suponiendo que haya un stent previamente implantado y vemos que hay mucha dificultad para pasar, lo ideal es volver a pasar, por ejemplo, un balón, ¿verdad? Tenemos que volver eh, a rewire, o sea, que sería a volver a pasar la guía y si es posible, pensar que está en la adventicia o abajo del stem, ¿verdad? Entonces, generalmente eso es lo que suele pasar. Lo ideal es hacerle luego un kink más grande a la guía como para que entre dobladita. Esa es la idea. Cuando vos tenés un problema, estén previamente implantado y no te pasa el balón, no intentes pasar con mucha fuerza porque lo que uno puede producir es perforación o si desplegás ahí tu balón vas a torcer más todavía el stent, ¿sí? Entonces lo que tendrías que hacer es avanzar nuevamente la guía, buscar otro camino para la guía, ¿sí? Y si es posible hacerle una cura para que entre doblada. Entonces cuando entra doblada es más fácil, sí o sí sabemos que entra por la luz verdadera, ¿sí? Bueno, si no tenemos mucho cuidado, por eso es importante a la hora de avanzar el equipo también es importante lo que hablamos, que avanzar, pero con una sola mano, con la técnica de una sola mano, porque generalmente nos permite mayor control del catéter guía. O si no va a pasar como la figura, que todo nuestro procedimiento se fue en este caso al ventrículo izquierdo, ¿sí? Bueno, no siempre es necesario hacer angiografía para decidir el implante del stent. A veces nos ayudamos también de los clips, para los clips metálicos, como un marcador para usar como para poner los stents. Bueno, entonces ya hablamos prácticamente de casi todo. Por ahí nos va a faltar hablar de cómo podemos modificar la lesión proximal y es lo que vamos a hablar a continuación. Tenemos que hablar primero de la guía también. Bueno, la guía, con respecto a la guía, sabemos que hay guías que se llaman lo de soporte, que permiten pasar mayor dispositivo, o sea, dispositivo más largo en lesiones tortuosas. También otra opción es usar lo que se llama múltiples guías dentro de la arteria coronaria, que se conoce como body wire o wire compañía o wire compañero. Y podemos pasar por un ramo colateral, podemos pasar también junto a la guía que habíamos pasado previamente, ¿verdad? Entonces eso nos permite mayor soporte del catéter guía, ¿sí? Si pasamos más guía, vamos a tener mayor soporte. Y hay, como dije, guías especiales, ¿verdad? Entre ellos tenemos Grand Slam, el Mailman, ¿verdad? Que son guías que tienen una relación metálica muy importante, o sea, son muy rígidas en la parte metálica, pero tienen una punta soft, bastante soft que permite enviar eh, lejanamente. Entre ellos tenemos Grand Slam y allá abajo hay otro que se llama Ironman, pero hay varios, ¿verdad? El Mailman es otro, depende del proveedor, ¿no? Y después, por último, el Wiggle Wire, que es una guía que da mucho soporte, porque prácticamente se adhiere cambia la dirección del balón. Lo que suele pasar es que nuestro stent o balón se tranca contra el calcio, ¿verdad? Entonces, le cambia la dirección, entonces permite avanzar correctamente el dispositivo, ¿sí? Por la forma que tiene. Finalmente, si todo eso falla, hacemos un tratamiento de la lesión proximal, ¿verdad? Que se puede hacer con eh, angiosculpt, un cutting balloon, también con láser o con aterectomía orbital o litotripsia intravascular. Finalmente, también tenemos la opción de elegir un stent muy cortito cuando vemos lesiones muy complicadas. Siempre tenemos que tener como una opción, ¿sí? De tal manera de irnos hasta la lesión y después, posteriormente, tratar de pasar un stent diferente, ¿verdad? También hay estenes que tenemos que saber, ¿verdad? Que tienen eh, una aleación metálica mucho más fina que otros estenes. Y ya sabemos porque eh, esos específicos estenes, ¿verdad? Recorren fácilmente el árbol coronario porque están preparados para eso, ¿sí? Bueno, finalmente podemos decir que hay balones muy pequeñitos, ¿verdad? De 1 milímetro que permiten también modificar la lesión y hacer que nuestro catéter balón o stent avancen correctamente, ¿sí?
También una última cosita que podemos pedirle al paciente, si es que está despierto, que respire profundamente. Eso modifica un poco el- la alineación de la coronaria, la alineación coaxial, y nos permite enviar un poco más distalmente, ¿sí? Bueno, entonces, entre las lecciones es que no tenemos que subestimar ninguna lesión coronaria. eh, Tener cuidado siempre que puede ser muy difícil o challenging, ¿verdad? A través de una tortuosidad. Buscamos siempre un soporte mayor, ya vimos cómo podemos tener mayor soporte. Una buena preparación de lesión. eh, los tenes cortos en estos casos, también podemos usar el wheel guide y utilizar diferentes técnicas para lograr el suceso, ¿sí? Finalmente desplegamos el stent. Desplegamos el stent, generalmente hacemos con una presión entre 12 y 14, ¿verdad? Eso con el balón del stent, ¿sí? Por supuesto podemos ir un poquito más dependiendo del caso, ¿verdad? Pero eso es como regla general, ¿sí? Y posdilatamos con un stent más corto, ¿verdad? Sí, con la posdilatación podemos irnos a atmósferas mayores a 20, ¿sí? ¿Por qué hacemos eso? Porque generalmente si nosotros dilatamos a muy alta presión con el balón Lestén, lo que va a pasar es que el vaso distal va a quedar muy sobredilatado y podemos hacer las perforaciones, las disecciones distales, ¿verdad? Es porque se va a mucha atmósfera, ¿sí? Y la duración, cuando más larga mejor, es cierto, excepto en algunos casos, ¿verdad? Por ejemplo, en el tronco, que hay que tener unas consideraciones diferentes, que no voy a hablarlo yo. Eh, Después, eh, y siempre tenemos que grabarla cuando inflamos el stent, ¿sí? Bueno, acá al final estamos viendo un stent que está correctamente insuflado. Bueno, lo mismo con el balón. Con el balón lo que tenemos para la selección del balón, esta vez la puse para hablar un poquito del balón, que tiene que ser entre los complacientes entre 12 y 14, y los no complacientes son los que nos permiten irnos mayor a atmósfera, ¿sí? Con respecto al cutting balloon, lo ideal es hacer una inyección muy lenta. ¿Por qué? Porque eso tiene como soportes metálicos ahí que se van a ir y van a adherirse a la arteria coronaria, ¿verdad? Y si hacemos muy rápido, lo que va a pasar es que vamos a hacer un efecto cuchillo. Entonces podemos disecar ahí. Tiene que ir lento, 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 ¿verdad? Y después, al último, dejamos más tiempo también, ¿verdad? Eh, con el inflado tiene que ser más lento que con un balón normal, ¿sí? Y la duración generalmente entre 10 y 20 segundos para la mayoría de los balones, ¿sí? Que puede salir mal y bueno, ahí bueno, ya vemos un problemita, ¿verdad? Que se explotó perdiendo el balón, una ruptura del balón y en ese caso tenemos que hacer una succión, remover el balón obviamente para que no quede atrapado, eh, aspiración del catéter guía si se puede y la angiograma que es para ver dónde está perforado, ¿sí? Otro fenómeno que puede suceder en este momento es el fenómeno de la semilla de sandía, vamos a decirlo así, watermelon seed. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que es muy resbalosa, se resbala, entonces se resbala nuestro stent, nosotros inflamos y se resbala, vemos que se va o hacia adelante o hacia atrás, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución ahí? Hacer un inflado mucho más lento, ¿sí? Después otra cosita que podemos hacer, si vemos que está comenzando a irse hacia adelante, hacemos una gentil tracción, o si está comenzando a irse hacia atrás, entonces hacemos un push, ¿verdad? Otro fenómeno que nos puede ayudar, si eso no funciona como para usar es dos o tres guías más, ¿sí? Al lado, la guía compañía que le va a permitir como que enjaularla al stent, entonces no se va a mover demasiado. También hay ciertos balones especiales que ya vimos que son para modificación de la placa. Y otro fenómeno muy importante que es muy efectivo, dicho sea de paso, usar un balón más largo. Usar un balón más largo es muy efectivo, sobre todo en periférico, ¿verdad? Por ahí en coronario difícilmente uno no pueda con los balones cortos, ¿verdad? Un poquito de paciencia. En periférico ayuda muchísimo el balón largo, ¿sí? Bueno, ¿qué puede salir mal en ese momento? ¿Verdad? Que sea, por ejemplo, eh, en este caso, un stent que no fue correctamente implantado y se quiso balonear y no se hizo una buena preparación de la lesión y quedó todo el stent infraexpandido, ¿sí? Entonces, después, para el que quiera pasar por ahí, y bueno, prepárese para por lo menos 2 o 3 horas de trabajo, ¿verdad? Si es que se puede arreglar, muchas veces no se puede arreglar. Entonces, pero siempre hacemos la preparación nosotros no tenemos otro, ¿verdad? No tenemos otra opción.
Si fallamos, ya fallamos. O sea, si nosotros hacemos stent directo e inflamos y fallamos, ya fuimos, ya. Pues no tenemos otra, no tenemos atelectomía, no tenemos, o sea, tenemos que sí o sí estar, o sea, la piedra angular para nosotros es la angioplastia con balón, ¿sí? Después desinflamos el balón, fíjate que no termina todavía, parece que terminó ya, ¿verdad? Ya pusimos el stent todo, ¿verdad? Pero todavía pueden suceder cosas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que asegurarnos es que esté totalmente desinflado, que si no está totalmente desinflado, lo que va a pasar es que nuestro catéter guía va a comenzar a entrar adentro de la coronaria cuando retiremos, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es una presión ligera con la guía tal vez, y la otra cosa que tenemos que hacer es usar la técnica de una mano, eso nos va a permitir también controlar y comenzar a retirar el balón, retirar el balón y retirar el catéter guía también, ¿sí? De tal manera que no avance demasiado como en este caso y que produzca una disección, ¿sí? Pero también puede haber un problema del equipo que falle en desinflarse correctamente, ¿verdad? Entonces puede producir o sea, problemas tanto en las lesiones como en el catéter guía, y incluso puede torcer la guía y bueno, se llama un problemita ahí, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tratar de, nosotros como operadores, lo que no podemos controlar si hay una falla en el dispositivo, pero sí podemos controlar que si insuflamos o, no, o desinflamos correctamente. O sea, hay que esperar el tiempo que sea necesario para que se desinfle, y sobre todo hay que tener cuidado con los tenes Orsiro, que están un poquito más, ¿sí? Son muy buenos tenes, tienen muy buena navegabilidad, pero tardan un poquitito más y hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Desinflar. Acá vemos que esta es la forma correcta de tirar el balón, ¿verdad? Con una sola mano, para que nos permite a nosotros controlar también el catéter guía, no solamente para desinflar o para retirar nuestro balón, sino también para avanzar, ¿sí? Con más fuerza. Bueno, finalmente removemos el stent de la guía, ¿verdad? Acá prácticamente no hay casi ninguna complicación, ¿verdad? Sí tenemos que tener cuidado de no hacer ningún kinking de la guía. Eh, Después, finalmente cuando quitamos el tweet tenemos que tener mucho cuidado para no perder la guía. Ese es un fenómeno, el momento más difícil ahí generalmente. Entonces hay que, ¿cómo evitamos, cómo prevenimos que perdamos la guía? Lo primero que tenemos que entender es, o sea, antes de retirar el tweet, tenemos que lavar bien nuestra guía, ¿sí? Porque si tuviese un grumo o el contraste que haya quedado pegado por la guía, va a ser muy difícil retirar una vez que está afuera, vamos a decirlo así, ¿verdad? Entonces siempre nuestra guía, el ayudante tiene que estar ahí lavando constantemente. Eso es lo ideal, porque el operador no va a poder hacer eso, entonces el ayudante tiene que estar constantemente mojando, ¿verdad? Pequeños movimientos, eso depende ya del operador, y la fluoroscopía, obviamente, hay que hacer con fluoroscopía, ¿no? Por supuesto, hay otras cosas que pueden suceder, como el kinking, el grappling. El kinking es porque avanzamos demasiado fuerte, ¿verdad? Y el grappling es porque no pudimos hilar correctamente las guías, sobre todo cuando usamos mucho, pero se enredan las guías y entonces no nos permite a nosotros retirar con facilidad, ¿sí? Y generalmente da, eh, bueno, una vez que entonces ya retiramos el balón de la guía, vemos el resultado del stent, siempre tenemos que aspirar y flashear antes de hacer el control, ¿sí? Hacer siempre NTG si es posible, ¿verdad? No siempre, pero por lo menos, sobre todo cuando vemos que hay espasmo distal, ya vemoslo ¿cómo te digo? En la angiografía. Confirmamos que estamos bien enganchados, controlamos la presión antes de inyectar, hacemos la angiografía y por último, las imágenes ya sean por iView o por OCT. Ahí con eso podemos estar 100% seguros de que nuestro resultado fue óptimo, ¿no? ¿Sí? Y la posdilatación, que en la mayoría de los casos. ¿Cuándo no vamos a hacer posdilatación? Cuando, por ejemplo, hay un trombo, ¿verdad? Porque se puede producir un fenómeno no reflow, porque el trombo se va a ir hacia adelante, ¿verdad? O una excelente expansión por imagen del stem, ¿verdad? Y ahí no, y también o cuando haya un riesgo, un pequeño riesgo de perder el vaso colateral, ¿sí? Ahí en ese caso tal vez no haríamos posdilatación, pero la verdad que en el 99% de los casos hay que posdilatar, ¿sí? Y sobre todo, como vimos anteriormente, la parte proximal es muy importante, ¿sí? Bueno, por supuesto nos ayudamos siempre también de la tecnología, como el Clear Stent que tenemos disponible, entonces podemos mirar perfectamente si el stent está bien expandido, bien posicionado. Bueno, en resumen, la angioplastia con o sin implante stent debe hacerse de forma metódica, adecuada, lo que asegura el éxito del procedimiento en la mayoría de los casos. Se traduce además en menor tiempo de escopía, menor uso de contraste y mayor seguridad para los pacientes. Muchas gracias. Bueno.
Muy bien. ¿Tienen preguntas? Estoy perdiendo una mano. La técnica no la tiene. Estoy perdiendo la idea. Por eso la guía usamos poco porque siempre estamos de dos. Claro, claro. Cuando nos necesita acá nuestro servicio. Totalmente. ¿Verdad? Y otra cosa que quiero señalar también es que, como dijo Juan, que hay que tratar bien la lesión. Porque el hemodinamita en general, ¿verdad? Sea joven, y como que tiene la tendencia de terminar el procedimiento y ponerle el estén. Sí, lo malo que no acepta que, lo he visto varios casos, que tu balón no dilató la lesión. Ves bien que tu balón no se expandió en una parte, no se expandió en el medio, no se expandió allá, pero si ya usaste toda la mobra que puedo estar, sacas el balón y metes el estén. Porque tenés que terminar con el estén, no puedes que playa salida, porque y como no tenemos ningún modificador de placa, me han de ponemos el estén, y me parece que tiene bien, ¿verdad? La geografía, ¿verdad? Pero después generalmente no venían o con trombosis, que es lo más grave, normalmente viene con mal retención. Y generalmente no vamos a solucionar porque ya no pudimos abrir sin el estén, como digo, ¿verdad? Y con un estén tratar de modificar otra vez esta placa es mucho más complicado. Ya se prácticamente ya se necesita todo. Para que tengan en cuenta. Si no abren, bueno, lastimosamente, bueno, hay que placa, abrió, pero no se expandió totalmente y nos disponemos de otra que vamos. No tenemos telefonía, no tenemos pulsis, ¿verdad? Lo único que tenemos es sacar el servicio hasta ahora, ¿verdad? Es un no complaciente. Y con eso no podemos, ¿qué le vamos a hacer? Estamos nomás porque no vamos a poner nada de aproximar un ejemplo, porque hay que ponerle. Claro, porque ahí le condenamos una cosa. Y otra cosa es cuando es un vaso muy determinante o único, ¿verdad? Tal vez hay que conocer, por una clase de verificar las características de los valores, los valores no estén, ¿verdad? Pero sí, como digo, es muy buen estén, ¿verdad? Pero la deflación es de muy alta. O sea, usted tiene que conocer esas cosas y interiorizar el proceso de, mira, esta deflación es mala. Y de una sola arteria, de esa línea. Entonces, vamos a incluir más la concentración para el inflado, ¿verdad? Porque a veces se está un segundo, siempre puede dar una fibrilación circular, que va de otro que. Si no le pregunta al paciente, pregunta a vos. Claro, se me queda ahí el chino que se define, pero se define mejor. Eso no es. Estas son cosas básicas, ¿verdad? Uno tiene tendencia que terminar con un básico, aunque más de plástico. Claro que si no te relató el balón, olvídense que el estén te va a dilatar esta lesión. No te va a dilatar, te va a quedar peor, te va a quedar. Y si tenés suerte, este no, sí. Si no tenés suerte, ahí mismo te va a de ahí que no te demanda nada. Y ya probaste cómo ves el. Y ahí, antes de conquistar. Cosas de. Tiene siempre para me dice el televisor para ahora. En general, nosotros no bajamos mucho la clasificación, ese es nuestro enemigo, la clasificación. En general, decimos corta, que no vemos así una lesión, esta imagen negra de calcio, ¿verdad? Pues acá que nos vemos y estamos peor que una que vemos negro, ¿verdad? Pero en general, ¿verdad? Optamos. Pero el balón ayuda mucho, ayuda mucho, ayuda a ver el comportamiento de la placa, ¿verdad? Porque vos le baloneas y tu placa se fue a la rama lateral, ya te cambia todo. Sin embargo, si metes en directo y si te produjo eso ya con el externo, es mucho peor cruzar a través de la malla externa, esa diagonal feroz que no tenía lesión, ¿verdad? Entonces ayuda mucho, ayuda a ver bien el diámetro y también la longitud de la lesión. Y de repente la geografía, de repente, corto, como mirar y es 2,5, por eso 2,5. Yo nada, chiquito, está ahí, no hizo de que no. El intraluminal no es más. Pensamos que es 3, 4, no hay nada. Por ejemplo, que no lo más grande. Pero es que es más permanente, ya verás. Estos conceptos básicos que tienen que dominar bien. Después todo lo otro puede tener no varía con el tiempo a la vida. Entonces, si usted aprende los conceptos básicos,
van a realizar una buena gestión y van a tener buenos resultados. ¿Verdad? Con estos conceptos como hacer de una cafetería, como una taza, una ganadería, ¿verdad? Llevar un ganado, correcto, unos conceptos básicos. Después ya vienen los otros distintas más, como es más fácil, van a poder leer y van a encontrar para que luego estas cosas básicas y esas que él estuvo citando son fundamentales para que tengan un buen resultado. Muy bien, nada, sí, muy bien, gracias. Bueno, fue camino. ¿Cachas? Ah, cachas.